Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Apacentad el rebaño de Dios. Ese es el título del sermón de este día. A la mayoría de los miembros de la iglesia no les gusta someterse a la autoridad de los ancianos. Por ejemplo, el doctor Kim Ridobarger, pastor principal de la Iglesia Reformada de Cristo de Anaheim, California, dice que en una encuesta reciente se encontró que el 90% de los cristianos opinó que la iglesia no tiene autoridad para declarar quién es cristiano o no. Además de esto, a los teólogos evangélicos a quienes se les pidió comentar sobre estos resultados, solamente el 10% señaló correctamente que el Señor Jesucristo dio a la iglesia las llaves del reino y que además enseñó los pasos precisos que la iglesia debe tomar cuando la doctrina y la conducta de alguien no coinciden con la requerida por la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, para que nosotros podamos comprender la importancia práctica de una eclesiología bíblica, solamente necesitamos mirar lo que sucede cuando una iglesia no lo practica. En el verano del año 2014, Mark Driscoll, un pastor evangélico estadounidense, enfrentó críticas públicas y quejas formales de miembros del personal y congregantes de la iglesia Mars Hills debido a un comportamiento que describieron como abusivo. Así que en el mes de agosto de 2014, la junta directiva de esta iglesia lo retiró de su membresía y lo instó a renunciar al ministerio. Y el 14 de octubre, Driscoll renunció, pero además, solamente 3 meses después de esto, la iglesia desapareció. Esto es, hermanos, lo que sucede cuando un hombre quiere dirigir la iglesia de acuerdo a su voluntad y sus opiniones. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es blasfemado cuando cristianos que dicen que lo aman quieren dirigir una iglesia de acuerdo a sus opiniones y no estructurada de acuerdo a la enseñanza bíblica. Porque el hombre solamente trabaja para promover su ambición personal con poca o ninguna consideración de lo que la Biblia enseña. Las personas que estudian la Biblia, hermanos, se darán cuenta cuando una iglesia difiere radicalmente de la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia no permite que los líderes, es decir, que los ancianos de las iglesias promuevan sus intereses propios para ganar fama y fortuna.
Varias de estas iglesias son aquellos lugares donde supuestamente Dios revela su voluntad a algún miembro o al pastor por medio de sueños fantasiosos o de visiones extrañas, y esperan que tales revelaciones se implementen en la iglesia. Pero la Biblia enseña que la iglesia de Cristo está gobernada por un grupo de hombres llamados ancianos que cuidan de la iglesia en el nombre de Cristo y de acuerdo a la enseñanza bíblica. La palabra griega para anciano es presbúteros, y por ello la forma bíblica del gobierno de la iglesia es presbiteriana. La iglesia bíblica está gobernada por ancianos que vigilan la doctrina y la vida de sus miembros. Este sistema de gobierno está diseñado para controlar el pecado humano y garantizar que la iglesia cumpla con su misión y no con los caprichos del pastor o los caprichos de los miembros influyentes. La exhortación de Pedro va dirigida a los ancianos de la iglesia, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Debemos de recordar, hermanos, que la palabra anciano se refiere a los pastores o a los líderes de la iglesia. Es el grupo de personas que tenían un cargo en la iglesia. Este término aparece muchas veces en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 11:30, en Hechos 14:23, 1 Timoteo 5:17, Tito 1:5 y Santiago 5:14, para mencionar algunos. Su trasfondo es judío. La nación judía estaba estructurada en grupos de ancianos. Ellos se mencionan frecuentemente en los evangelios como los encargados de juzgar una gran gama de asuntos. Para mencionar un solo ejemplo, en San Mateo 21:23 leemos: cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora bien, debemos de recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y los comisionó para que llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra, haciendo discípulos y por consiguiente estableciendo o establecer iglesias. Estas iglesias se inspiraron en las sinagogas de Israel. Ellas debían de ser gobernadas por ancianos que se aseguraban de que el evangelio fuese predicado y de que los sacramentos se administraran de acuerdo a la palabra de Dios y que todas las cosas se hiciesen decentemente y con orden. La exhortación de Pedro a los ancianos implica que las iglesias de Asia Menor ya eran gobernadas por ancianos. Pablo afirma que quienes dirigen la iglesia en Éfeso eran los ancianos, Hechos 20:17. Santiago instruye a los miembros de la iglesia que estaban enfermos a pedir que los ancianos oraran por ellos. La iglesia del Nuevo Testamento tenía apóstoles, ancianos y diáconos. Pero debemos de recordar que la Biblia enseña que los apóstoles no ordenaban nuevos apóstoles. No lo hacían. Cuando los apóstoles murieron, ellos dejaron ancianos para la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos, así como diáconos que se preocupaban por los pobres. Por lo tanto, la iglesia debe de organizarse de esta manera para asegurarse de que el evangelio sea predicado, de que los sacramentos se administren apropiadamente, que los miembros errantes y rebeldes sean disciplinados y que los pobres, las viudas y los huérfanos reciban atención
compasiva. Así debe de ser organizada la iglesia del Señor. Debemos aclarar, hermanos, que el cargo de anciano no es uno de poder ni de prestigio, aunque deben de ser respetados por la naturaleza de su cargo. Este oficio es un servicio fiel dedicado a dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores de su iglesia. Eso es lo que dice el versículo 4. Si los ancianos hacemos nuestro trabajo de acuerdo con la palabra de Dios, entonces la iglesia resistirá cualquier prueba que Dios permita. Pero si no lo hacemos, o si la iglesia está gobernada por un hombre fantasioso o por un charlatán, entonces la probabilidad del fracaso está asegurado. Y desafortunadamente el pueblo de Dios sufrirá en el proceso. Pedro, hermanos, en este versículo 1 se identifica a sí mismo como testigo de los padecimientos de Cristo. Debemos de recordar que el apóstol San Pedro estuvo con el Señor Jesucristo durante todo su ministerio público. Aunque negó conocer a Jesucristo, posteriormente él fue restaurado. Pero además, otro sentido de ser testigo es aquel que proclama lo que ha visto. Esto incluía a aquellos que proclamaban el evangelio y su experiencia con el Cristo resucitado. Por lo tanto, Pedro quiere decir que por ser testigo se identifica con los ancianos de estas iglesias. Y por eso esto lo lleva de forma natural a agregar la frase final que dice que soy también participante de la gloria que será revelada, ya que en el capítulo 4, versículo 13, él ha afirmado que la identificación con Cristo y sus padecimientos hará que los cristianos, en este caso los ancianos, nos gocemos en la revelación de su gloria. Pedro lo espera de forma tan viva que ya se considera un participante de esa gloria. Esta verdad, hermanos, debería de animarnos a toda la iglesia, pero en especial a los ancianos, a continuar en la misma línea de testimonio y participación, porque es posible que los ancianos hayan sufrido la peor parte en esta persecución que se ha mencionado como una prueba de fuego. La exhortación de Pedro a los ancianos es pastorear del rebaño de Dios, versículo 2, apacentar la grey de Dios. La imagen, hermanos, de pastorear al pueblo de Dios, o la de que el pueblo de Dios es el rebaño de Dios, ya aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmos 23, que es muy conocido. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 10 y 11, lo expresa por medio de una imagen hermosa. Escuche lo que escribe el profeta. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. También el Nuevo Testamento habla de ello. Recordamos que en San Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. El mandamiento a los ancianos de pastorear también está muy estrechamente relacionado con la idea de velar y por lo tanto incluye la tarea de supervisar. En Tito 1:7 se dice que los ancianos deben de ser supervisores. Así que el anciano debe de apacentar, debe de cuidar, debe de alimentar y debe de supervisar al pueblo de Dios. Pedro, hermanos, amplía este mandamiento usando 3 veces la misma estructura de contraste, no, sino, versículos 2 y 3. Leamos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo
de la ley. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro llama a los ancianos a que deben de cuidar al rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Los ancianos no se ofrecían voluntariamente, ni tampoco se proponían ellos mismos para este ministerio. Pero aún así, Pedro ordena que deben de ver su labor como algo que no era por obligación. Debemos de recordar, hermanos, que el estrés, la situación difícil de pastorear y el peligro añadido que podía acechar al pastor o al anciano y a su familia, porque ellos eran los primeros objetivos de todos los perseguidores. Esto podría ejercer una presión suficientemente fuerte como para que nadie quisiera tomar este trabajo o este ministerio. Pero Pedro, hermanos, quiere que los ancianos hagan su trabajo con alegría y no quejándose. En el mundo judío era común ver a personas poniéndose a disposición de Dios. Por ejemplo, en Jueces 5:2 leemos que Débora cantó de esta forma: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Los ancianos debemos actuar de forma voluntaria porque la obra que Dios ha hecho por nosotros no la ha hecho por obligación, sino de forma voluntaria. En segundo lugar, los ancianos debemos hacer nuestro trabajo no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 2. Ganancia deshonesta significa sacar beneficios de forma ilegítima y por lo tanto esto no exonera a la iglesia de la responsabilidad de sostener a los ancianos u otros trabajadores. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que los ancianos son dignos de su salario. San Lucas 10:7. El apóstol San Pablo enseña lo mismo en 1 de Timoteo 5:17. Servir con ánimo pronto es servir con celo, con alegría y con entusiasmo. En tercer lugar, hermanos, debemos de servir no teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo dijo que aunque el modelo del mundo era que los líderes dominaran a quienes dirigían, que ese no era el modelo que sus discípulos debían de seguir. En San Mateo 20:25 leemos: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Los discípulos de Cristo deben de ser siervos, no jefes, ministros, no ejecutivos. Los ancianos no debemos dominar a la iglesia de Dios. Jesucristo con frecuencia se presenta como ejemplo. Él, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, él lava los pies de los discípulos y él les dice que deben de seguir su ejemplo. Pablo también escribió: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. De hecho, el patrón en el mundo del judaísmo de enseñar y dirigir era una cuestión de seguir con un ejemplo marcado y no tanto obedecer un mandamiento o aplicar una enseñanza. Además, el ser ejemplo encaja muy bien con el concepto de rebaño, porque en la antigüedad, hermanos, el pastor caminaba al frente de sus ovejas y las llamaba para que le siguieran. Así que los ancianos no debemos de ser tiranos como los gobernadores o los amos y los esposos crueles a los que Pedro se ha referido anteriormente. Tampoco debemos de ser como los crueles pastores que gobernaron a Israel con brutalidad, de acuerdo a Ezequiel capítulo 34. Martín Lutero decía que
Los ancianos pastorean el rebaño de Cristo, asegurándose que las ovejas sean consoladas por las promesas del Evangelio. Pedro exhorta a los ancianos con tanta fuerza porque ellos son los encargados de pastorear el rebaño de Cristo durante este tiempo de prueba. En circunstancias tan difíciles, hermanos, es necesario que los ancianos de la iglesia de Cristo hagamos lo que Dios nos ha llamado a realizar. Dios nos ha llamado a pastorear su rebaño y debemos de hacerlo por las razones correctas. Ahora bien, hermanos, Pedro afirma que cuando el príncipe de los pastores aparezca, recompensará a los ancianos que han estado haciendo el trabajo que les encargó. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El verbo recibir se usa mucho para referirse a recibir una paga o un salario. En nuestro contexto, la recompensa será en el futuro. Sin embargo, debemos notar que esta recompensa no será oro ni plata, sino que es una corona. La imagen de una corona es muy mencionada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 9:25 que es una corona incorruptible. Y en 2 Timoteo 4:8 afirma que es la corona de justicia. Pero además Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 afirman que es la corona de la vida. Es decir, no se trata de una corona de laurel, de hiedra o de olivo, como las coronas que servían para recompensar a los ciudadanos de la antigua Grecia. No, estas coronas, hermanos, que ellos recibían se marchitaban, y el honor que en el día habían rendido a estos hombres galardonados pasaba al olvido. Pero la corona que Jesucristo nos dará no se marchitará jamás, y es una corona de gloria u honor. Esta imagen de la corona se usa para referirse al honor eterno o reputación que Cristo dará a los ancianos y a todos aquellos, dice el apóstol Pablo, que aman su venida. Puede que ahora la gente desprecie a los cristianos, especialmente de sus propios vecinos, pero en la vida futura recibirán honor. Trabajar y sufrir por una causa como esta vale la pena. Debemos observar, hermanos, que Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores. Por ello, los pastores debemos de dirigir a la iglesia guiados por él. Solo de esta manera, hermanos, podemos decir que Jesucristo todavía es el pastor de su iglesia. La palabra príncipe significa que Jesucristo es el pastor principal, a cuyo poder todos los demás pastores debemos someternos. Solo representamos a medida en que guiemos a la iglesia de acuerdo a su mandato. Los ancianos, hermanos, debemos de reconocer que nosotros solamente somos instrumentos en manos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los cuales Él gobierna a su iglesia. Y debemos de recordar esto, debemos de reconocer esto, porque esta será la mejor manera de protegernos en contra del orgullo o la desesperación. Ahora bien, hermanos, en el versículo 5, el apóstol dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La palabra jóvenes debe de verse a la luz del pensamiento judío, que consideraba a jóvenes a todas las personas, menores de 30 o quizás un poco más de 30 años. También debemos de considerar el hecho de que muchas veces estos jóvenes eran ayudantes de los ancianos o líderes con disposición de aprender a trabajar con los que dirigían la iglesia. Hechos 5:6 podría ser un ejemplo de esto. Y debemos, hermanos, de tener en cuenta que ese compromiso y esas ganas de trabajar de los jóvenes
Podían hacer que fueran impacientes con los ancianos, quienes quizá por sabiduría pastoral o por el tradicionalismo no estaban dispuestos a avanzar de forma tan rápida como lo querían los jóvenes o como a ellos les gustaría. Es por esta razón que tenía mucho sentido exhortarlos a que se sujetaran a los ancianos, sobre todo en el tiempo de persecución, porque tomar posiciones radicales sin detenerse a considerar las consecuencias podía poner a la iglesia en peligro. Pero Pedro, hermanos, continúa y se dirige ahora a toda la iglesia en el versículo 5, en la segunda parte, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El concepto de revestirse de una virtud, en este caso de humildad, es muy común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Colosenses 13:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La raíz de revestirse hace referencia a un delantal que se ponían los esclavos o pastores sobre la túnica para no ensuciarla. Esto también nos recuerda el pasaje de San Juan capítulo 13 versículo 4, donde nuestro Señor Jesucristo se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ciñó una toalla a la cintura para lavar los pies de sus discípulos. Esta imagen encaja muy bien con lo que aquí se menciona. La humildad es una virtud que induce sometimiento hacia los demás. Los miembros de la iglesia deben someterse a los ancianos porque ellos son los hombres a quienes Dios ha puesto en autoridad de la iglesia. Y aunque el 90% de los cristianos tienen problema con esto, Pedro ordena que lo hagan. El doctor Kim Rirobarger dice: las cabezas calvas y las canas son recordatorios de una larga vida llena de experiencias y duros golpes que hacen que los ancianos sean más sabios, no más inteligentes, sino más sabios que aquellos que no tienen el beneficio de una vida de experiencia. Pedro, hermanos, refuerza su enseñanza añadiendo una cita de Proverbios 3:34. Dios rechaza y destruye a los poderosos, mientras que da gracia a los humildes. Esta enseñanza, cuyo máximo representante fue nuestro Señor Jesucristo, es razón suficiente para que los cristianos nos humillemos y estemos dispuestos a servirnos unos a otros. Y si lo hacemos, la iglesia funcionará de forma más eficaz, aun cuando estemos viviendo en tiempos difíciles y de persecución. Para terminar, hermanos, el apóstol Pablo decía: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Los ancianos debemos servir fielmente, porque el príncipe de los pastores nos ha considerado fiel al ponernos en el ministerio. Él nos ha llamado. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que nos está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Por lo tanto, debemos de recordar que pastorear el rebaño de Dios es una responsabilidad muy seria. Los ancianos de la iglesia de Jesucristo enfrentamos una tarea de enormes proporciones. Por ello, debemos guiar a la iglesia reconociendo que solamente somos instrumentos en las manos de Dios por las cuales Él gobierna a su iglesia. Si hacemos esto, estaremos protegidos en contra del malvado orgullo y la triste desesperación. Y los miembros de la iglesia deben de someterse a los ancianos. Deben de recordar que ellos son los hombres
quienes Dios ha puesto en autoridad en su iglesia. Por lo tanto, practiquemos la humildad y el respeto mutuo. Vistámonos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén.